Buenos días. Soy Carmen María Sánchez Morillas, vengo de la Universidad de Jaén y hoy voy a hablarles de la competencia intercultural y su proceso de evaluación en la enseñanza de español como lengua extranjera dentro del contexto universitario. En la enseñanza de la lengua extranjera, el componente intercultural es algo muy importante, de especial relevancia, sobre todo cuando estamos hablando desde los aspectos del ámbito sociocultural y comunicativo. Aunque la competencia sociocultural y comunicativa han venido destacándose como dos fuertes focos de objetivos en el estudio dentro de la enseñanza del español, hemos de tener en cuenta que se refieren también en la enseñanza de español como lengua extranjera en el contexto universitario. No está de más verla integrada en el C1, en los niveles C1 o C2, cuando tiene lugar también el desarrollo de las competencias sociopragmáticas. En este sentido, los estudiantes no dejan de ser hablantes no nativos cuyas producciones lingüísticas se acogen a un contexto intercultural. El concepto de competencia intercultural entra en conflicto, además, cuando en no pocas ocasiones existe una distorsión terminológica referida, por ejemplo, a lo que es el concepto también de multiculturalidad, cruce cultural, identidad cultural. Todos estos conceptos hacen que nosotros tengamos que plantearnos la necesidad de reflexionar acerca de lo que realmente estamos hablando cuando nos aproximamos al concepto de competencia intercultural. Además, desde el año 2000, en torno al año 2017, observamos una tendencia dentro del marco del estudio de la enseñanza del español como lengua extranjera, que aparece el concepto de competencia comunicativa intercultural o competencia intercultural comunicativa. Hace que nosotros nos planteemos desde una perspectiva lejana a lo que era la estructura de estudios de la competencia intercultural de corte instructivo y formativo, y nos planteemos otras cuestiones desde el punto de vista formativo. En este sentido, hemos de acotar el campo de estudio y observar que en la enseñanza del español como lengua extranjera, en el contexto universitario, los estudiantes van a enfrentarse a una realidad cultural del español mucho más amplia de lo que ha sido una cultura monolítica relacionada únicamente, como aparece en los manuales, del extracto peninsular. El docente de enseñanza de lengua extranjera, sobre todo como estamos diciendo en el ámbito hispánico, ha de replantearse el hecho de que en sí misma la cultura no es un continuo sólido y fijado, sino que es variable, como le ocurre a la lengua. Desde este punto de vista, si nosotros nos situamos en el nivel lingüístico, el docente podría arrancar o diseñar diversas facetas de corte didáctico si opta por el enfoque puramente léxico-semántico. Los procesos de evaluación que nosotros queremos acometer o que hemos observado a lo largo de la horquilla temporal que hemos analizado en el contexto universitario parten, como se puede observar, desde el alcance del desarrollo de los documentos marcos, principalmente del marco de referencia europeo para las lenguas, y desean alcanzar el objetivo del hablante plurilingüe y pluricultural, en una realidad compleja o en una realidad de lo que se suele denominar como multicultural. En este sentido, los parámetros que han de incluirse o que apreciamos en los procesos de evaluación deberían de incluir descriptores que estén relacionados con la libertad cultural o el sentido de la ciudadanía intercultural de los hablantes. La revisión bibliográfica pertinente devuelve también algunas aproximaciones a lo que debería de definirse como hablante intercultural o identidad lingüística intercultural. En este sentido, también hemos de recordar los planteamientos que ya arrojaban luz desde el año 97-2004 con De Clams o Biram, cuando hablaban del concepto de lingua culture o lingua culture. Más cercano al objeto de estudio que nosotros planteamos en el contexto universitario, los estudiantes se van a enfrentar a un campo, cuando una vez que terminen sus estudios, a un campo de un mundo laboral complejo, donde es difícil encontrar donde la búsqueda de empleo viene siendo también un caballo de batalla y además resulta también un campo muy competitivo. Por lo que el hecho de aprender una segunda lengua duplica siempre las posibilidades de búsqueda de empleo, creación y por qué no de una empresa o de otras vías de trabajo.
En relación con el aprendizaje de una segunda lengua, si bien todo lo que son los procesos acreditativos de características lingüístico-comunicativas están bien demarcados desde hace tiempo, desde el año 2000, 2001, 2002, no lo son tanto, no se aprecian tanto lo que son los estudios de competencias de evaluación, de los procesos de evaluación de competencia intercultural. Una de las cuestiones que tenemos que observar es que el hecho de la competencia intercultural va a implicar, desde las diferentes concepciones, si se encuentra un punto común, es que los estudiantes desarrollan una capacidad de reconocer y reconocer su propia lengua y la lengua del otro, de la segunda lengua que aprenden, pero también tienen que enfrentarse a situaciones de malentendido comunicativo, a entidades de choque cultural, además de los estereotipos. El proceso de superación o la adquisición de las diferentes estructuras pragmático-discursivas o incluso que tengan que ver con el lenguaje no verbal que llegan a alcanzar en los niveles del C1 o C2, han de ser elementos relevantes dentro de los currículos de formación. En la actualidad, partiendo también del hecho de los planteamientos que indicaban, por ejemplo, SERCU, las soluciones a los inventarios curriculares que podemos incluir para luego ser evaluados, incluyen el proceso de adquisición de estos conocimientos, de los contenidos relativos a competencia intercultural, tales que tengan que ver, con, por ejemplo, con el desarrollo de actividades dramáticas, juegos de improvisación o juegos de rol. El hecho es que si el docente lleva a cabo una metodología previa, una investigación previa, puede encontrar también que la metodología de caso que se ha aplicado también en el campo de la psicología, en el tratamiento de la formación de los grupos humanos, puede ayudar a plantear situaciones conflictivas que los alumnos puedan encontrarse en su día a día en un ambiente laboral, en contextos profesionales donde también se forma a los estudiantes en todas las áreas del conocimiento, donde puedan adquirir, como estamos diciendo, esas estrategias discursivo-pragmáticas que el estudiante necesite para reconocer y con las que pueda entrenarse. Posteriormente, desde otro punto de vista, las últimas investigaciones, si nos retrotraemos un poco al año 2014, pero ya aparecen también en el 2017, 2018, 2019, sobre todo, por ejemplo, con los trabajos de González acerca del desarrollo de la evaluación de la competencia intercultural, en los contextos, por ejemplo, de enfrentar al alumno a una posible entrevista de trabajo o cómo se puede enfrentar en una comunicación con un cliente extranjero, pueden resultar también más beneficiosos para aquellos alumnos que deseen dedicarse al mundo laboral de la empresa eh, o de otros campos, como indica Landone ya en el 2014, con un mejor servicio al ciudadano, como puede ser el sector de los servicios sociales, los servicios médicos, los servicios dentro de ONG, de espacios socioeducativos a las personas que están en situación de inmigración o mismamente con los intercambios estudiantiles. La evaluación que se exige o que se empiezan a exigir también las empresas desde el mundo laboral y que miran a la universidad y a las instituciones educativas, sobre todo desde el componente europeo que tiene que ver con la evaluación de los procesos lingüísticos, se pide estrictamente que descriptores de evaluación más medibles y se encuentra que desde el campo de la psicología podrían empezar a identificarse ciertos parámetros con situaciones o ítems que en principio pueden ser poco medibles, ya sea que el caso, por ejemplo, de cómo un estudiante se muestra ante un componente intercultural muestra mayor o menor interés, motivación o desmotivación, simpatía o empatía. Y como venimos observando, desde la psicología ya hay parámetros sociométricos que podrían ayudarnos a identificar ese tipo de situaciones comunicativas. Desde este sentido, abordaríamos la enseñanza del componente intercultural desde una visión formativa, rechazando, como ya decía, como decía, por ejemplo, González, lo que es el componente únicamente de la cultura con C mayúscula y minúscula, activar los inventarios de enseñanza de competencia intercultural en ese sentido, pero podríamos incluir también otras técnicas de enseñanza o aumentar su uso dentro de los contextos educativos, como podría ser los diarios, los portfolios, donde se pueden hacer un registro de pensamiento más subjetivo acerca de lo que piensan los estudiantes al respecto sobre determinadas situaciones. Terminando ya con el espacio que estamos estableciendo de diálogo, que espero que sea también oportuno para futuras investigaciones,
Podemos observar que las conclusiones generales de la pequeña investigación que hemos llevado aquí, que las principales dificultades que tienen los estudiantes universitarios de lenguas extranjeras, sobre todo en el espacio del contexto universitario, con fines laborales o con fines el español de la especialidad, es que en muchas ocasiones los procesos de evaluación, si no están bien consensuados, necesitan ser también acotados. Necesitamos unos descriptores exactos, de hecho ya se están trabajando en las diferentes especialidades, desde el español como desde el español de la especialidad, pero también es necesario registrar comportamientos con predecir posibles rasgos de las conductas del hablante, el hecho cultural, rasgos de la aceptación o no aceptación, pero que no podemos tampoco perder de vista que pueden ser inventarios exactos y medibles que pueden corresponderse con un estudio concienzudo y demostrado a nivel cuantitativo cualitativo en el elemento evaluable de carácter gramatical, pramático, discursivo o nocio-referencial, desde el punto de vista léxico-semántico. Si bien también hay que tener en cuenta que existe una gran confusión terminológica con los elementos que hemos dicho con anterioridad, no es menos importante que nos replanteemos la necesidad de hablar no tanto del estudiante de segundas lenguas, sino de un estudiante de lenguas que sea capaz de desarrollar una comunicación intercultural comunicativa para poder enfrentarse a hechos tales como la resolución de conflictos comunicativos u otro tipo de situaciones donde el conocimiento del choque cultural, reconocer al otro o el vencimiento de los estereotipos sean primordiales. Por lo demás, muchas gracias por su atención y espero sus preguntas para abrir debate y futuras reflexiones en torno al tema que hemos tratado aquí, competencia intercultural y su proceso de evaluación en la enseñanza del español como lengua extranjera en el contexto universitario. Muchas gracias.